El riego. Vale. Empezamos por el principio, porque si empezamos por el final, pues empezaríamos al revés. Y entonces vamos a empezar. Una cosita antes de empezar. Te voy a dar al final del vídeo unos super consejos o tips, ya que estamos modernizados, para que tu riego sea mejor y despreocuparte de cosas y olvidarte de alguna leyenda urbana. Así que no te vayas hasta el final. Ya hemos hablado un poquito, que volveremos a hablar de la ubicación. Hemos hablado de lo que hacemos, el riego por inmersión. Cogemos esto y lo metemos en agua. Hemos hablado de las herramientas que nos hace falta para tener mantenimiento suyo. Y ahora vamos a hablar un poquito del riego, ¿vale? Lo primero de todo, ¿qué es regar? Pues regar es hacer de manera artificial que nuestro árbol, que se encuentra en este recipiente, reciba toda la humedad con las sales minerales que necesita para su crecimiento. El árbol de manera natural lo hace tirando las raíces para todos sitios, va cogiendo bolsicas de agua, más aparte la lluvia que cae. Tipos de riego que vamos a necesitar. El primero es el riego por inmersión, que mira, si ya llega aquí y no sabes esto de qué va, te lo pongo aquí y ves cómo es el riego por inmersión. Y el otro que vamos a hacer es un riego. Recordáis que en las herramientas, que también te lo dejo aquí, hicimos... No era esta, pero la he vuelto a hacer. Esta super botella de agua. Y regaremos hasta que empiece a salir un poco de agua de ahí abajo, ¿vale? Y dirás tú, oye, pues es mucho más rápido el riego por inmersión. ¿Por qué no hago siempre riego por inmersión en vez del riego normal de toda la vida? Pues porque cuando haces riego por inmersión, las sales minerales tienden a subir hacia arriba, con lo cual las raíces se quedan, empiezan a buscar arriba y tendríamos ahí un pifostio recio. Las herramientas que vamos a utilizar para el riego, cuando queramos hacer riego por inmersión, vamos a utilizar una cubeta. Yo, por ejemplo, utilizo este capazo. Podemos utilizar la botella o podemos utilizar una regadera, ¿vale? No nos interesa regar con las regaderas que terminan así. Madre mía, qué grafío, que hace así con el chorrico. Porque sería como caerle una tromba de agua. Entonces lo que queremos es que caiga una película lo más fina posible, imitando la lluvia. ¡Oh, qué precioso! ¿Cuándo no hemos de regar? Pues lo primero que no debemos de regar es cuando se pone a llover. Cuando está lloviendo no hace falta que reguemos. Y para la lluvia, hombre. Y lo otro es cuando la parte de arriba está húmeda. Ese es indicativo de que no debemos de regar. Pero puede ser que se esté secando por aquí, pero por aquí siga húmeda y no necesitemos regar. Esto lo vamos a aprender con el paso del tiempo. Pero si no, lo que hacemos es utilizar herramientas. Os pondría el medidor, que es el ideal para empezar, porque te va a hacer entender el sustrato que tienes aquí. Pues oye, cómo parece que está mojado, pero a esto le falta un poco, tal. Y vamos a ir viéndolo. No lo puedo enseñar porque se hizo una limpieza y se fue a la basura. Pero os voy a enseñar un truquete. El palillo. Esto, por ejemplo, vemos que está regado, ¿vale? Lo vemos, ¿no? Lo metemos. Que también podemos hacer con el dedo. Lo dejamos unos segundicos, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos va a decir el palillo? Lo vamos a tocar y vemos que la tierra que está cogiendo de aquí, que se queda pegada, es la húmeda, la seca no se pega. Entonces nos valdría también. Aunque yo recomiendo por 5 o 6 euricos, que serán unos 7 dólares, el medidor de humedad para empezar. Ya tenéis aquí el primer truco en nada de tiempo. ¿Cómo usar las herramientas? Vale. La botella, si la dejamos así, va a caer muy poco a poco, podemos. Uy. Pero si apretamos, va a caer un poquito más. ¿Qué pasa? Que si apretamos mucho, la botella pues va a terminar cogiendo mala forma y no nos va a valer, la podemos cambiar.
Si buscáis por internet vais a ver vídeos donde ponen aquí una pajica que la pegan con silicona para quitarle el vacío, para que la caída sea mayor. Yo creo que es excesivo. Antes de eso nos compramos una regadera, creo. O lo hacéis, como queréis. Lo otro, que es cuando utilizamos la regadera, es el alcachofa, esto de aquí, siempre tiene que ir mirando hacia arriba, ¿vale? Para que el agua, como veis, hace una parábola. Lo que si lo ponemos para abajo, la tira directamente. Es mucho mejor esta caída. Cosa que no debemos regar: las hojas. Debemos intentar no regarlas, aunque no le pasa nada. Pero si les damos demasiada humedad y dejamos que coja mucha agua, pueden proliferar bacterias o cositas que pueden dañar nuestro árbol. Así que eso tenerlo en cuenta. No hay que volverse locos, pero oye, si podemos regar la base y no regarlo de arriba, mejor. Si has llegado a esta parte del vídeo, prepárate. Vienen los trucos mortíferos que te harán que tu riego sea mejor. Lo primero es nuestro mayor enemigo del riego: los platos. ¿Qué pasa con los platos? Ya sabéis que, si no lo sabéis, ya lo vais a saber porque te lo voy a decir yo. Es el dicho de agua estancada, agua envenenada. ¿Qué significa eso? Que nosotros, cuando tenemos sobre todo balcones, lo que utilizamos son platicos para cuando reguemos, que no caiga el agua, no caiga el agua para abajo, se quede más limpio, ensucia menos el suelo. Pero es que ahí lo que estamos dando es un nido de bacterias que por capilaridad se va a ir a la tierra, y las raíces, como eso siempre está húmedo, van a tirar para allá. Entonces tenemos posibilidad, muy mucha, de perjudicar mucho al árbol. ¿Esto significa que no utilicéis platos? No, significa que utilizar platos con cabeza. Si cogéis el plato y lo llenáis de agua, mira. Si cogéis, empezamos a regar, ¿vale? Vamos a aprovechar aquí. ¿Hasta cuándo tendría que regar? Recordad, ¿no? Que es lo que he dicho, cuando empiece a salir agua. Vamos echando la agüica, es que bien que el chorro, ¿eh? Son años de experiencia, amigo. Mirad, ya empieza, ¿veis cómo va cambiando el color del plato? Pues empieza a salir el agua. Pues lo dejaríamos un tiempo, y con el agua sobrante lo que podemos coger es otra maceta que tenemos, por ejemplo estos limoneros super chachi que tenemos allí. Cogemos el agua y se le echamos. Oye, pero es que eso sería una tromba de agua. Pues con cuidadico, échaselo con cuidado, ¿vale? Siguiente truco y último truco. La bandeja chinorri. Bueno, esto lo podéis comprar en cualquier bazar chino o lo que tengáis, es muy baratico, ¿vale? Vale para muchas cosas. Y la más importante es, puesto que yo estuve un año entero con un balcón que tenía debajo una peluquería, y claro, pues salían las mujeres con el pelo ahí súper caldado, y imagínate si les queda agua, recién salía de la peluquería, pues miraban para arriba y me querían matar. Entonces, y de esto ponemos esto sacado un poquito y eso lo llenamos de tierra. ¿Qué va a hacer? Que el agua sobrante que va cayendo, esto poniendo varias, el agua que va sobrante va a caer a la tierra y la tierra la va a absorber, porque esa tierra no la vamos a regar nunca. Y es un método, oye, que funciona muy, muy, muy bien. Mira, como veis, aún sigue teniendo agua. Pues se lo echamos a otro con cuidadín. Y ya tendríamos esa planta regada. Un 2x1 con el mismo riego. Ahorrando agua. Dinerico bueno. Una de las cosas importantes cuando estamos con un Alcer palmatum es que su cultivo es, digamos, nivel medio. Nivel medio por esto que voy a decir. Es porque necesitamos agua de calidad. ¿Qué agua de calidad? ¿Que sea cara? No. Que tenga pocos residuos secos. Es decir, que tenga poca cal. Las raíces del Alcer palmatum tienen unos poros que son súper chiquinines, terminan obstruyéndose y terminan haciendo que las puntas, por ejemplo esta, aunque no sea de esto, pero algo parecido para que os hagáis la idea, estas punticas se van quemando.
que no le pasa más nada de eso. Pero eso es para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, pájaros, ya hemos terminado hablando de riego, aquí el charquico, que voy yo ahora para adentro. Voy a aprovechar que trabajo en turno de tarde. Una cosita antes de nada, hablando del agua, es como hilo. No os volváis locos con la calidad del agua. Si es agua de pozo lo tenéis jodido. Ir probando, ¿vale? Lo que recomiendan en muchísimos sitios para abaratar es en los lavados de coche esa de que va con osmosis, porque es el agua idónea, ¿vale? Coge, te pillas 2 o 3 garrafas, 4 garrafas y por €1 tienes ahí agua para regar un montón, pero ir probando con el agua que tenéis, ir observando. Lo mismo el agua no es tan mala, lo mismo el árbol ya se ha habituado un poco a vuestra zona, poquito a poco, ¿vale? Así que nada, ya sabes, mira aquí, dentro del agua, pínchale y eres de los pájaros del arbolico. Y si quieres ver más vídeos chachi, oye, que te pongo aquí otro. Y mientras mira, oh, tío, fría tú. Adiós.